Hace aproximadamente 150.000 años, los hombres dragón, con cráneos enormes, cuencas oculares cuadradas y dientes gigantescos, solían vagar por los bosques helados del norte de China. Sin embargo, no obtuvieron su nombre por los monstruos que escupen fuego, sino por un río donde trabajadores de la construcción encontraron accidentalmente el primer cráneo en 1933, el río del Dragón Negro. La pieza que salió del lodo del río era grande y estaba casi completa, con un cráneo alargado y un hueso de la ceja prominente. Debió de parecer tan aterrador que el trabajador que lo encontró decidió esconderlo durante años en un pozo abandonado. Antes de fallecer en 2018, les contó a sus nietos sobre su descubrimiento secreto y ellos se apresuraron a ir al hoyo. Los científicos consiguieron el cráneo recién en 2021. Notaron una extraña mezcla de características: un cráneo bajo y ancho como el de los antiguos homínidos, un diente con 3 raíces, algo que rara vez se ve hoy en día, y al mismo tiempo pómulos delicados, que son bastante comunes. Para identificar el hallazgo, un equipo de científicos estudió 95 cráneos, mandíbulas y dientes antiguos de diferentes grupos humanos del pasado. Examinaron cuidadosamente más de 600 detalles en estos fósiles para entender cómo estaban relacionados estos antiguos seres humanos. Luego utilizaron una computadora superpotente para crear miles de millones de árboles genealógicos que muestran cómo evolucionaron estos grupos a lo largo del tiempo. El objetivo era encontrar el camino evolutivo más simple, que la mayoría de los científicos cree que es la forma más probable en que ocurrieron las cosas. Después de todos los cálculos, el árbol mostró que el cráneo del hombre dragón le pertenecía a una nueva rama de humanos antiguos y resultó estar muy estrechamente relacionado con los mamíferos humanos modernos. Los investigadores descubrieron que el cráneo le perteneció a un hombre que vivió hace al menos 146.000 años en el este de Asia. En aquel entonces, los seres humanos modernos, u Homo sapiens, vivían junto a otros parientes similares a los humanos como los neandertales y los denisóvanos. El descubrimiento del hombre dragón, u Homo longi, como también lo llaman, podría reescribir la historia de la evolución humana. Podría ser más cercano a los humanos modernos que incluso los neandertales. No teníamos idea de cómo era su rostro hasta ahora. Un científico de Brasil, Cícero Moraes, creó un modelo digital 3D de la cara del hombre dragón basado en su cráneo. Como le faltaban algunas partes, utilizó un cráneo completo de otro humano antiguo, el Homo erectus, para rellenar los huecos. Luego usó escaneos especiales de humanos modernos y chimpancés para determinar cómo encajarían la piel y los músculos en el cráneo. Para que el modelo se viera más realista y con apariencia viviente, el científico también agregó cabello y colores para darle vida al hombre dragón. El modelo final mostró que este tenía la cabeza más grande de cualquier humano antiguo jamás encontrado, con casi 65 centímetros de circunferencia. Eso significa que su cráneo era tan grande como el de un gorila o incluso de un león. Los científicos creen que su generoso tamaño pudo haberle ayudado a sobrevivir los gélidos inviernos de Harbin, donde encontraron el cráneo, y donde las temperaturas todavía bajan hasta menos 16 grados Celsius hoy en día. No todos los científicos están de acuerdo en que el hombre dragón sea una especie completamente nueva o en donde se ubica en el árbol genealógico humano. Algunos expertos piensan que las características únicas del cráneo podrían deberse simplemente a su tamaño, en lugar de ser una prueba de que es una especie distinta. Las personas de la misma especie pueden verse diferentes según su edad, género, dónde vivieron y la antigüedad del fósil. Algunos científicos lo comparan con otro cráneo encontrado en China, el cráneo de Dalí, que es considerado parte de otra especie ya bien estudiada, el Homo daliensis. Luego está el misterio de los denisóvanos, un grupo humano antiguo que vivió en Asia durante miles de años pero que dejó muy pocos fósiles. La coincidencia más cercana al hombre dragón podría ser una mandíbula rota hallada en el Tíbet en 2019. Algunos científicos creen que esto podría significar que el hombre dragón es un denisóvano, pero otros no están seguros porque el cráneo de Harbin no tiene una mandíbula para compararlo. Los científicos descubrieron por primera vez a los denisóvanos en 2008, cuando encontraron un pequeño fragmento de hueso de un dedo en las cuevas de Denisova en las montañas Altai. Descubrieron que el hueso le había pertenecido a una niña que tenía entre 5 y 7 años cuando falleció, hace alrededor de 40.000 años. El clima helado en la cueva había mantenido el hueso en excelentes condiciones. Un par de años más tarde, otro equipo de científicos logró extraer ADN del hallazgo. Compararon su ADN con el de los humanos modernos y otra especie humana antigua, los neandertales.
Su ADN era similar al de ambos, pero era lo suficientemente diferente como para demostrar que ella formaba parte de una especie nueva de humanos. Nadie sabía de este grupo antes. Los científicos decidieron llamarlos denisóvanos por la cueva donde encontraron su diminuto hueso del dedo. Más tarde descubrieron 3 fósiles más de denisóvanos, incluidos algunos dientes, también dentro del mismo lugar. Los investigadores aún no están seguros de dónde provinieron los denisóvanos, pero una idea es que estaban relacionados con el Homo erectus. Estos fueron los primeros humanos que se parecían mucho a nosotros, con piernas largas y brazos más cortos, lo que los hacía excelentes caminantes. Hace unos 700.000 años, algunos de ellos salieron de África y viajaron hasta Eurasia. Se convirtieron en los tataranietos de los denisóvanos y los neandertales. Hace alrededor de 370.000 años, estos dos grupos se separaron. Los neandertales se dirigieron al oeste, hacia Europa y el oeste de Asia, mientras que los denisóvanos fueron al este, hacia el este de Asia y el sudeste asiático. Algunos denisóvanos incluso llegaron a Filipinas, Papúa Nueva Guinea y más allá. Cruzaron la línea de Wallace que separa Asia de Australia. Más recientemente, los científicos estudiaron el ADN de muchas personas del sudeste asiático y descubrieron que los denisóvanos podrían no haber sido solo un grupo de humanos antiguos, sino 3 tipos distintos. Uno de estos grupos era tan diferente de los otros denisóvanos como lo eran los neandertales. Algunos denisóvanos pueden haber vivido más tiempo que los neandertales, quienes desaparecieron hace unos 40.000 años. Un estudio sugiere que un grupo de denisóvanos vivió junto a los humanos modernos en Nueva Guinea hasta al menos hace 30.000 años y tal vez incluso hasta hace solo 15.000 años. Si eso es cierto, fueron los últimos humanos antiguos en la Tierra, además de nosotros. Este sorprendente descubrimiento es parte de un creciente número de hallazgos que muestran que la antigua Asia estaba llena de diversas versiones de humanos, incluyendo la recién descubierta especie Homo luzonensis en Filipinas. Los científicos ahora se dan cuenta de que las islas del sudeste asiático fueron un punto clave para los primeros humanos. Creen que aprender más sobre los primeros humanos podría ayudarles a comprender mejor las propiedades genéticas de las personas en Indonesia y las regiones vecinas, e incluso mejorar la atención médica en la región. Los investigadores encontraron pistas especiales en su ADN que muestran que los grupos humanos antiguos se separaron hace muchísimo tiempo. Cuando el Homo sapiens viajó desde África, formó familias con otros humanos primitivos y transmitió pequeñas partes del ADN de esos antiguos parientes a lo largo de las generaciones. Científicos aún no saben con certeza por qué los denisóvanos y neandertales desaparecieron, mientras que el Homo sapiens sobrevivió. Una razón plausible es que los neandertales y los denisóvanos vivían en pequeños grupos y cerrados, lo que pudo haber causado problemas de salud con el tiempo. Nuestros ancestros vivían en grupos grandes con más variedad genética, lo que los ayudó a mantenerse más saludables y adaptarse a los cambios. Otra gran ventaja fue que el Homo sapiens tenía sólidas redes sociales. Compartían ideas innovadoras, herramientas y habilidades de supervivencia. Al final, los denisóvanos no pudieron manejar los tremendos cambios que estaban ocurriendo en la Tierra y poco a poco desaparecieron. Mucho sucedió en el primer milenio después de Cristo. Claro, estamos hablando de 1000 años de historia humana. Si lo recuerdas de la escuela, sabrás que fue la época del auge y caída del Imperio Romano. Fue cuando los humanos vieron la transición a los intensos tiempos de la Edad Media. Y algunos dicen que fue el período cumbre de la civilización maya, hasta en Mesoamérica. Pero gracias a los avances tecnológicos, podemos ver la historia de una manera mucho diferente hoy en día. Verás, arqueólogos han encontrado pruebas reales de que la civilización maya podría haber comenzado mucho antes de lo que pensábamos, y que desde el principio estaba lejos de ser simple. Para obtener más información al respecto, tendrás que adentrarte en las profundidades de las selvas guatemaltecas. ¿Estás listo para el viaje? Las selvas tropicales son densas y difíciles de acceder. Si fueras arqueólogo, apuesto a que también las encontrarías bastante amenazantes. Esa es realmente una de las razones por las cuales hemos estado en la oscuridad durante tanto tiempo en lo que respecta a la verdad sobre los mayas. Pero echa un vistazo a esto. Esperarías ver ruinas como estas en lugares como Portugal, Inglaterra o los Estados Unidos. Estoy hablando de caminos de 40 metros de ancho pintados de blanco para ayudar a los viajeros a transitar durante la noche. Para darnos una idea, estos caminos eran aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol americano. Enormes, ¿verdad?
Recientemente, científicos desenterraron una red de 177 kilómetros de caminos como estos, y creen que esto data de antes de las primeras ruinas mayas registradas que hemos conocido hasta ahora. Estas carreteras, que a veces atraviesan terrenos pantanosos e incluso elevadas en ocasiones, están siendo llamadas las primeras superautopistas del mundo. Aunque no hay un registro de vehículos de tracción animal, se cree que los mayas las usaban para desplazarse por una red de posiblemente 964 asentamientos. Fueron construidas como una enorme telaraña, y según lo que han recopilado los arqueólogos, funcionaban como un sistema implícito de interacciones económicas y sociales. Esto desmonta completamente la idea tradicional de que el período preclásico maya, que data del 1000 al 350 a.C., estaba compuesto de pequeños asentamientos tribales. Imagina la mano de obra y la capacidad de ingeniería que necesitas para construir algo cercano a estas carreteras blancas. Científicos creen que estas fueron construidas de manera muy similar a como los mayas erigieron sus pirámides. Y si te estás preguntando sobre estas gigantescas piezas de arquitectura, no te preocupes, hablaremos de ellas en un rato. Hasta ahora los científicos creen que las carreteras fueron construidas con una mezcla de lodo y piedra de cantera. Y usando varias capas de piedra caliza, por supuesto. Los investigadores solo pudieron descubrir todo esto gracias a una nueva tecnología llamada imagen LIDAR. ¿Sabes cómo hemos utilizado la tecnología de sonar para mapear el lecho oceánico? Bueno, esto es muy similar a eso, pero en lugar de usar sonidos, utilizamos sistemas láser. Este permite a los investigadores ver a través y más allá de las espesas copas de los bosques. Es como si tuviéramos visión de rayos X. Esto definitivamente es un cambio de juego, pero las ciudades perdidas mayas comenzaron a ser desenterradas a mediados del siglo XX, y desde entonces se han redescubierto ruinas de ciudades como Tikal, Palenque y Uxmal. Pero retrocedamos un momento para obtener un poco de contexto. Los mayas fueron una de las mayores civilizaciones precolombinas que vivieron en las Américas. Hasta ahora los expertos creían que en su apogeo la civilización maya consistía en más de 40 ciudades, con una población de millones de personas. Esa es mucha gente. Su civilización abarcaba la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Sobrevivían principalmente de la agricultura. El detalle es que la península de Yucatán era un lugar extremadamente difícil para cultivar. Entonces los mayas tuvieron que desarrollar un sistema de riego complejo en la mayoría de sus ciudades. Construyeron una serie de edificios ceremoniales, pirámides, plazas e incluso canchas para jugar pelota. Los mayas podrían haber sido entusiastas constructores de pirámides, pero también desarrollaron un avanzado sistema astronómico. Con la tecnología antigua que tenían, lograron predecir la ubicación exacta de planetas como Venus y Marte, así como las fechas exactas de los eclipses. Ahora echemos un vistazo a algunos de sus sitios. Este es Tikal. Ubicado en el corazón de la selva guatemalteca, se cree que fue la capital del antiguo imperio maya. En su apogeo era comparable en importancia a ciudades como Londres o Nueva York en el mundo actual. Está compuesto por una serie de monumentos complejos. En total, el sitio tiene 12.000 edificios. La Acrópolis Norte es el complejo de monumentos más antiguo de Tikal, construido únicamente por manos humanas alrededor del 350 a.C., sirvió como lugar de descanso de reyes y jefes. Sus monumentos tienen hasta 60 metros de altura. En aquellos tiempos, los templos pirámide escalonados eran pintados de un hermoso rojo. A los mayas les encantaba ese color. Hoy, por supuesto, solo verás la piedra caliza. Hemos dicho que los mayas se extendieron por diferentes países. Por lo tanto, no debería sorprendernos que Chichén Itzá esté a un viaje de 10 horas de Tikal hoy en día. No hay conflicto entre los dos, simplemente eran diferentes centros urbanos, como Nueva York y Los Ángeles. Tiene una de las pirámides mejor conservadas en la Tierra hasta la fecha, ubicada en el estado de Yucatán, en México. Esta ciudad maya tiene más de 1500 años. En su apogeo albergaba a 35,000 personas. El sitio abarca 10 kilómetros cuadrados de terreno. El punto destacado es el castillo, un tremendo templo escalonado que se eleva 25 metros por encima del suelo. Su característica más peculiar es que tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados.
Incluyendo la plataforma superior, da un total de 365 escalones, el mismo número de días que el año solar. Te pone a pensar, ¿no? He aquí la ciudad perdida de Palenque. Se cree que esta importante ciudad maya albergó a más de 6,000 personas en su apogeo. Arqueólogos han hecho algunos descubrimientos inusuales en este sitio. El más excéntrico de todos nos hace pensar en Indiana Jones y Tomb Raider. Se cree que uno de los edificios de Palenque es el lugar de descanso final de la Reina Roja de Palenque. Se creía que ella era la abuela del último rey maya. En su honor, se construyó un enorme monumento para conservar su cuerpo después de su fallecimiento. El descubrimiento de la tumba en silla fue emocionante. Los arqueólogos encontraron un antiguo monumento cuando excavaban en el sitio en 1994. Lo primero que vieron fue una habitación con una puerta oculta. Una vez que la abrieron, descubrieron un pasillo de 2,5 metros de largo. Al final de este pasillo estaba la cámara de la reina, y dentro la momia de la monarca misma. La encontraron acompañada de sus perlas, conchas de jade y rocas caras. Pero mientras el equipo exploraba los restos, vio algo extraño. La habitación estaba llena de un polvo de color rojo. Los investigadores sabían que este tono era importante para el pueblo maya, pero no entendían por qué la reina fue enterrada con esta sustancia desconocida. Se llevaron una muestra para un análisis más profundo y descubrieron que el polvo rojo era cinabrio, un mineral muy peligroso. Cuando se inhala puede causar graves daños a la salud de una persona. El equipo concluyó que esto solo podía ser una trampa para cualquiera que intentara robar sus riquezas. Hablando de maldiciones, ¿eh? Una cosa que siempre ha preocupado a los investigadores es la falta de evidencia sobre el declive de este poderoso imperio. ¿Cuál pudo haber sido la causa de su caída? ¿Fue una sequía? ¿Alguna enfermedad? Una nueva investigación de 2017 arrojó algo de luz sobre esta cuestión. Utilizando datos de un sitio en Ceibal situado al suroeste de Tikal, los científicos analizaron datos de radiocarbono de cerámicas y excavaciones arqueológicas para extraer nueva información sobre el inesperado deceso de esta gran civilización. La información muestra que, en lugar de un colapso repentino, es muy probable que los mayas cayeran en olas de inestabilidad social y crisis política. Se cree que estos eventos deterioraron los centros urbanos y comenzaron a causar la dispersión de la población maya. ¿Qué opinas del final de esta historia? ¡Oye, mira esto! Unos investigadores acaban de descubrir unas huellas antiquísimas de una familia de humanos extintos. Estamos hablando de hace unos 300,000 años. Estas le pertenecen a un grupo de Homo heidelbergensis. Eso es complicado, pero lo dije bien. Así que esos tipos eran bastante avanzados para su época. Construían hogares y cazaban grandes animales. Pero, desafortunadamente, no pudieron adaptarse al cambio climático y desaparecieron hace alrededor de 28,000 años. No eran débiles, créeme. El clima era realmente extremo en esa época y no podían simplemente ir y ponerse una chaqueta de plumas como lo haces tú. Entonces, el equipo de la Universidad de Tubinga hizo el descubrimiento en Alemania, donde se hallaron huellas conservadas a la perfección en un bosque junto a un lago. Aparentemente, los elefantes, rinocerontes y otras criaturas solían venir a relajarse junto al agua, al igual que esta familia de Heidelberg. Los científicos creen que probablemente solo se trataba de una salida familiar en lugar de un grupo de cazadores adultos, ya que también había huellas de niños pequeños. Y dependiendo de la temporada, podrían comer plantas, frutas, hojas, brotes y hongos alrededor del lago. Los expertos incluso encontraron huellas de una especie de elefante extinta que solía pesar hasta 13 toneladas. ¿Te imaginas ver uno de esos en persona? Para que te hagas una idea, 13 toneladas son aproximadamente 45 veces el peso de un cerdo. ¡Oink! Estaban excavando en Schöningen cuando se toparon con algunas huellas de elefante que medían 55 centímetros de largo. Es como la longitud de una regla realmente grande. Incluso encontraron fragmentos de madera en los surcos que los animales habían dejado atrás. Pero espera, hay más. También hallaron una huella de rinoceronte de la era del Pleistoceno, lo cual es bastante sorprendente. Es la primera vez que se encuentra una huella de esta especie particular en Europa. ¿Quién sabía que los rinocerontes tenían patas tan grandes?
excepto aquellos a quienes el rinoceronte pisó. Mientras tanto, en Nuevo México, algunos arqueólogos británicos y estadounidenses encontraron huellas humanas antiguas que datan de hace 23,000 años. Utilizaron la datación por radiocarbono para determinar cuándo se hicieron, y resulta que fueron marcadas en el lodo durante el máximo glacial. Eso fue cuando las capas de hielo cubrían gran parte de América del Norte y los niveles del mar eran más bajos de lo que son ahora. Ahora, siempre hemos pensado que los humanos llegaron por primera vez a América del Norte entre hace 13,000 y 16,000 años. Pero estas huellas sugieren que nuestros ancestros estaban paseando por aquí mucho antes. Algunas personas incluso piensan que los humanos podrían haber estado en América del Norte desde hace unos 33,000 años, aunque no todo el mundo está convencido. De acuerdo, si había huellas, también debió haber zapatos, ¿no es cierto? Bueno, los investigadores tal vez no encontraron mocasines Gucci, a pesar de que existen desde 1953. Pero sí hallaron una cueva en Armenia llena de artefactos antiguos de la Edad del Cobre. ¿Adivina qué? Esos incluían un zapato muy bien conservado que ahora es el calzado más antiguo jamás encontrado. Fue hecho a partir de una sola pieza de cuero de vaca, lo cual es bastante raro hoy en día a pesar de todas las sofisticadas mejoras tecnológicas que tenemos hoy. Hablemos de calidad premium. Actualmente, los diseñadores de calzado más modernos están tratando de imitar esta técnica de hole cut. Este zapato también fue frotado con algún tipo de aceite vegetal o de planta para una durabilidad extra. E incluso tenía agujetas que se cruzaban a través de una serie de agujeros, justo como nuestros queridos tenis de hoy en día. El zapato era aproximadamente del tamaño de un 7 de mujer en Estados Unidos, así que suponemos que fue hecho a medida para alguna persona adinerada. ¿Te imaginas lucir estos calzados en aquella época? Posiblemente eran el tema de conversación de la ciudad. Ya que estábamos hablando de zapatos, ¿alguna vez has tenido esa sensación desagradable al pisar algo pegajoso? Especialmente si llevas un par nuevo de tenis blancos. No lo que estás pensando. Me refiero al chicle. Es un bajón total tenerlo pegado al zapato. Una estudiante de arqueología británica supergenial llamada Sarah Pickin encontró un pedazo de chicle neolítico de 5,000 años hecho de alquitrán de corteza de abedul mientras participaba en una excavación en Finlandia. Incluso tenía marcas de dientes. ¿Quién iba a pensar que nuestros antepasados también estaban interesados en la goma de mascar? Aparentemente, el alquitrán de corteza de abedul tiene propiedades antisépticas, por lo que se cree que las personas del Neolítico lo mascaban para tratar infecciones bucales y de encías. Así que, parece que la gente ha estado escupiendo chicle desde el principio de los tiempos. ¡Ah, qué tradición! Los diseñadores prehistóricos ofrecían mucho más que solo zapatos a las fashionistas de la época. No vas a hallar una pieza tan llamativa en el mercado masivo, y tampoco estoy segura sobre las boutiques de lujo. Sí, supuestamente es el bolso más antiguo jamás encontrado, y sí, esos son dientes de perro usados como decoraciones para un bolso de mano. Según uno de los arqueólogos, estos dientes estaban de moda allá por el año 2500 a.C. La gente los ponía en todo, desde ropa hasta joyas. Pero este bolso en particular era algo especial. Tenía más de una docena de juegos de dientes y era muy lujoso, lo que significa que quien lo poseía era quizá una persona muy importante. Lamentablemente, el bolso en sí no sobrevivió al paso del tiempo. Todo lo que queda son estos dientes, los cuales apuntan en la misma dirección y parecen una solapa de bolso moderno. Debió haber sido realmente elegante en su época, pero es bueno que hayamos pasado a materiales más humanos para nuestros accesorios. ¿Oíste sobre el descubrimiento de tamaño dinosaurio en la costa de Yorkshire? Sí, a veces los científicos no descubren huellas humanas, sino huellas de dinosaurios. Esta vez encontraron una que rompe récords, que podría haber sido dejada por un depredador que estaba tomando un descanso hace 166 millones de años. ¿Puedes imaginarte a un T-Rex descansando en la playa con un batido en la mano? Este fósil de 1 metro de largo, encontrado en Burniston Bay, cerca de Scarborough, es el más grande jamás descubierto en la región. El equipo de investigadores que estudió la huella concluyó que fue hecha por un gigante carnívoro como un Megalosaurus. Este era un dino grande y hambriento.
La huella es la más grande dejada por un terópodo, que es un grupo de dinosaurios bípedos que incluye al infame Tyrannosaurus Rex. Así que estamos hablando de criaturas realmente grandes y aterradoras. Un paleontólogo de la Universidad de Manchester dijo que el descubrimiento ha arrojado nueva luz sobre el comportamiento de estos gigantes carnívoros. Aparentemente, las características de la huella sugieren que este gran depredador estaba agachado antes de ponerse de pie. ¿Quizá estaba haciendo yoga o tomando un descanso para ir al baño? ¿Quién sabe? Otra arqueóloga, Marie Woods, se topó con la huella mientras recogía mariscos en la costa. Dijo que no podía creer lo que estaba viendo. Quiero decir, ¿quién esperaría encontrar una gigantesca huella de dinosaurio mientras recogía unas almejas? Es afortunado que la señora Woods y Rob Taylor, un coleccionista local de fósiles, rescataran la frágil huella de la orilla. Los expertos advirtieron que estaba en riesgo de perderse por la erosión o deslizamientos de tierra. Ahora, hay planes en marcha para que la huella se exhiba al público en el Museo Rotunda en Scarborough. Pero hay más noticias dinamita. Las severas condiciones de sequía en Texas han revelado huellas de dinosaurios antiguas que tienen más de 100 millones de años. Recientemente se descubrieron múltiples pisadas de dinosaurios en el Parque Estatal Dinosaur Valley en el noroeste de Texas, perteneciente a los dinos Acrocanthosaurus. Las sequías han provocado que un río que atraviesa el centro de Texas se seque casi por completo, lo cual ha revelado finalmente estas huellas prehistóricas. Este tipo, el Acrocanthosaurus, era una verdadera bestia. Medía 4,5 metros y pesaba 7 toneladas. Solía habitar esta zona hace más de 113 millones de años, según el parque estatal. Debido a la sequía, se han descubierto unas 60 huellas de este dinosaurio, con un estimado total de 140 huellas en su conjunto. Pero eso no es todo. También se descubrieron huellas de Sauroposeidón. Esta criatura medía unos 20 metros de largo y pesaba alrededor de 48 toneladas cuando llegaba a la madurez. Los expertos creen que el Acrocanthosaurus cazaba al Sauroposeidón, lo que explica por qué se encontraron sus huellas juntas. Sin embargo, hay algo extraño. El Sauroposeidón era más grande que el Acrocanthosaurus. ¿Algún profesor podría explicarme por qué el más pequeño se alimentaría del más grande? Puedes pronunciar el nombre de la ciudad capital azteca sin trabarte, es Tenochtitlan. Sí, es bastante complicado, y las ciudades mayas también son difíciles de pronunciar, como Yaxchilán. Debe ser parte del mismo idioma, ¿verdad? Pues no realmente. Los aztecas y los mayas están entre los pueblos mesoamericanos más famosos. Ocupaban partes de las actuales América Central y del Norte, pero no hablaban el mismo idioma y ni siquiera eran la misma civilización. Las dos naciones vivieron en épocas diferentes. Los aztecas dominaron la región desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. En Europa, esto fue casi al final de la Edad Media. Los mayas vinieron antes que los aztecas. Los historiadores creen que empezaron a construir ciudades-estado en el siglo III y su apogeo duró hasta el siglo X. Bien, esto no significa que los mayas y los aztecas no hayan tenido contacto entre sí, pero en el momento en que esto ocurrió, los mayas estaban en declive, así que los aztecas comerciaban más con sus descendientes que con el verdadero pueblo maya. Las dos civilizaciones ni siquiera vivían en el mismo lugar. Los aztecas construyeron sus ciudades en el norte de lo que hoy es México. Los mayas vivían al sur, en la península de Yucatán. Sí, eso también está en México, pero los mayas también habitaban partes de lo que hoy es Guatemala y Belice. Además, hablaban varios idiomas. Hay toda una familia de lenguas maya, no solo un idioma. Algunas de esas lenguas han sobrevivido hasta hoy. Las estimaciones muestran que hay 6 millones de grupos indígenas mayas esparcidos por Centroamérica. En Guatemala hay 21 lenguas mayas reconocidas por las autoridades. Más al norte, en México, el número de lenguas oficiales es 29. Para los aztecas, la situación es mucho más sencilla. Tenían un solo idioma, el náhuatl. Todavía cuenta con alrededor de 1,5 millones de hablantes nativos, principalmente en el centro de México. Eso es más que cualquier otra familia de lenguas indígenas en la región.
pero ¿existe la posibilidad de que un hablante de lenguas aztecas pueda entender a un hablante de una lengua maya? Ni por casualidad, los dos idiomas no tienen ninguna relación. De hecho, ni siquiera compartían los mismos sistemas de escritura. Los mayas eran más avanzados porque usaban jeroglíficos, sí, como los antiguos egipcios. En lugar de letras que formaban palabras, las civilizaciones antiguas usaban pequeñas imágenes para simbolizar un objeto o un concepto. Cuando los mayas querían escribir la palabra jaguar, por ejemplo, dibujaban una pequeña imagen del animal. En total, su sistema de escritura tenía más de 800 caracteres como este. Demasiado complicado en comparación con la forma moderna en que escribimos palabras. Pero los aztecas estaban un paso atrás de los mayas. Ellos usaban pictogramas e ideogramas. En pocas palabras, son dibujos elaborados que representan un objeto, un animal o un concepto. Comparados con los jeroglifos mayas, no son simples símbolos que cualquiera puede dibujar, sino verdaderas obras maestras del arte visual. Solo los pintores altamente calificados podían dibujarlos. No digo escribir porque técnicamente los aztecas no tenían un sistema de escritura. Entonces, ¿podrías decir que los mayas eran más avanzados en cuanto al lenguaje? Después de todo, tenían el único idioma completamente desarrollado conocido en América antes de la llegada de los europeos. Pero en términos de cultura y economía, las dos sociedades no eran tan diferentes. Ninguna de las dos utilizaba animales de trabajo para la agricultura y el transporte. El cultivo principal para ambos pueblos, lo has adivinado, el maíz. Cristóbal Colón fue el primero en transportar maíz de regreso al viejo continente en 1493. Los mayas también cultivaban girasol, vainilla y algodón. Los aztecas producían chile, frijoles y calabazas. En cuanto a la carne, se contentaban con pescar y atrapar camarones. Los mayas criaban pavos de la misma manera en que hoy criamos pollos. La sociedad azteca estaba compuesta por nobles y plebeyos, todos dirigidos por un emperador. Los mayas vivían principalmente en ciudades-estado independientes gobernadas por un rey y su familia real. No había vehículos con ruedas en estas civilizaciones. Los comerciantes aztecas viajaban por Mesoamérica llevando mercancías en sus espaldas. Definitivamente no era el modo de transporte más cómodo. No debemos pensar en las carreteras aztecas como las que tenemos hoy. Eran más estrechas porque solo había tráfico peatonal. Los mayas usaban una red de camino similar que también incluía canoas. Sin embargo, no viajaban lejos de la costa. Tallaban estas embarcaciones a partir de grandes troncos de árboles. Una canoa maya medía unos 15 metros de largo, que es la longitud de un yate moderno. Las mercancías que estos mayas comerciaban iban desde la sal hasta las perlas. Consideraban la carne un bien de lujo junto con el oro, el cobre y la turquesa. ¿Y puedes adivinar cuál era la moneda de los comerciantes mayas? Déjame darte una pista. No era metal ni papel como hoy en día, sino granos de cacao. Tenían un precio fijo en el mercado, lo que los hacía la opción de pago ideal. La situación en las sociedades modernas no es muy diferente. Alrededor de 2/3 de todos los países han vinculado su moneda al dólar estadounidense. Para los mesoamericanos, los granos de cacao eran sus billetes verdes. Los aztecas usaban la misma moneda, pero con una diferencia. Tenían algo llamado dinero de hacha. Un hacha valía 8,000 semillas de cacao. Apuesto a que sus oficinas de cambio eran lugares divertidos para trabajar. En cuanto a los minerales, el jade era muy estimado en ambas culturas. Los mayas y los aztecas fabricaban herramientas y adornos con jade. Pensaban que le aportaba belleza y larga vida a quien lo usaba. Sus minas de jade estaban ubicadas en lo que hoy es Guatemala. ¿Y recuerdas a Tenochtitlán? La fundación de la capital azteca nos da una idea del sistema de creencias de toda la nación. Según la leyenda, la deidad azteca les dijo que construyeran una ciudad en el lugar donde un águila se posara sobre un cactus con una serpiente en sus garras. Vieron que esto ocurría en una isla de un lago, Texcoco. Allí fue donde construyeron la ciudad. Si deseas encontrarla en el mapa hoy en día, busca la Ciudad de México.
Ese es el sitio de la antigua capital azteca. Incluso se le dio su nombre por la antigua nación porque Mexica era un nombre alternativo para los aztecas. Construyeron la ciudad sobre pequeñas islas artificiales. Era un poco más grande que la superficie de un aeropuerto promedio. Los mayas no tenían una ciudad capital como la conocemos hoy en día. Su civilización se extendía a través de 40 ciudades. Estos asentamientos tenían una población de 5 a 50.000 habitantes. Hoy en día, estos sitios podrían clasificarse en términos de tamaño como pequeños pueblos. Pero el número total de ciudades mayas no es definitivo. Los arqueólogos siguen descubriendo nuevos pueblos en lo profundo de la selva de la península de Yucatán. Recientemente, los investigadores desenterraron un nuevo sitio en el sureste de México. Encontraron una serie de columnas de piedra y nombraron a la ciudad con la palabra maya para ello, Ocontum. En aquel entonces, la ciudad formaba parte de las tierras bajas centrales mayas. Hoy en día, esta región está cubierta por una densa selva. Los mayas abandonaron sus asentamientos en esta zona alrededor de los siglos 8 y 9. Los historiadores todavía no se ponen de acuerdo sobre el motivo de este abandono. Algunos afirman que la superpoblación fue el problema principal. Otros sostienen que las rutas comerciales colapsaron, por lo que las ciudades mayas ya no pudieron prosperar. Sea cual sea el caso, las ciudades mayas del norte continuaron existiendo. Los descendientes de estos pueblos estaban allí cuando los europeos los encontraron varios siglos después. Los aztecas también estaban presentes en lo que hoy es México, pero el contacto con una cultura extranjera no les trajo mucho bien. Hubo un brote de viruela que selló el destino de los aztecas. Esto no significa que esta nación americana haya dejado el escenario mundial para siempre. Cada vez que decimos palabras como aguacate, chile, guacamole, chocolate y coyote, en realidad estamos reviviendo el idioma náhuatl. Estas palabras están presentes en prácticamente todos los idiomas del planeta. Los términos mayas también ingresaron al inglés moderno. Los lingüistas afirman que la palabra shark, tiburón en inglés, proviene en realidad de shock, un término de la lengua maya. Esta es la palabra que este antiguo pueblo mesoamericano usaba para designar a un pez. Ambas civilizaciones antiguas dejaron pirámides y se ven muy similares en estilo. La única pista que puede ayudarte a diferenciarlas es que hay muchas más pirámides mayas que aún existen hoy en día. Cuentan que a dos gemelos mayas les encantaba jugar a la pelota. Eran muy buenos, pero también hacían mucho ruido. A los señores del inframundo no tardó en molestarles eso, por lo que convocaron a los dos niños al inframundo, un lugar que los mayas llamaban Xibalbá. En cuanto los pequeños llegaron a su sombrío destino, los señores empezaron a someterlos a una serie de pruebas. Muy pronto, los inexpertos gemelos fracasaron y perdieron la vida. Pero esto no fue en vano. Este triste suceso dio lugar a la aparición de un hermoso árbol frutal. Muy pronto, una joven vio una hermosa fruta en este árbol y alargó la mano para tomarla. Cuenta la leyenda que poco después dio a luz a dos gemelos llamados Hunahpu y Ixbalanque. Al igual que sus antepasados, estos eran grandes jugadores de pelota, pero eran igual de ruidosos y los señores del inframundo volvieron a enfadarse. Decidieron invitar a este par de gemelos a jugar un partido en el inframundo con la esperanza de librarse también de ellos. Cuando los pequeños llegaron, los señores los hicieron pasar por una serie de lugares aterradores. La primera fue la Casa de las Tinieblas, que era muy oscura. Después pasaron por la Casa de los Cuchillos, donde tuvieron que evitar hacerse daño. A continuación, encendieron fuego en la Casa del Frío para no congelarse y pasaron por la Casa de los Jaguares, donde engañaron a los animales para que no se los comieran. Finalmente entraron a la Casa de los Murciélagos, donde parecían haber perdido la suerte. Uno de los murciélagos consiguió huir con la cabeza de Hunahpu. Los señores retaron entonces a los gemelos a jugar a la pelota con ellos, pero los chicos estaban claramente en desventaja. Ixbalanque colocó una tortuga sobre los hombros de Hunahpu para compensar su cabeza perdida y comenzaron a jugar. Cuando los señores se distrajeron con un animal cerca de la cancha, Ixbalanque robó la cabeza de su hermano y volvió a colocarla en su lugar. Para disgusto de los señores, los gemelos pudieron ahora empatar el partido. Hunahpu e Ixbalanque continuaron realizando una serie de trucos para los señores del inframundo. Uno de ellos consistía en que Ixbalanque hería a Hunahpu y luego le devolvía la vida.
Los señores quedaron tan impresionados por la actuación de los gemelos que les pidieron que hicieran el mismo truco con ellos. Por supuesto, los pequeños aceptaron, pero después de realizar el truco con algunos de los señores, se negaron a revivirlos. Al ver lo ocurrido, los señores del inframundo admitieron su derrota y suplicaron por sus vidas. Prometieron no volver a intervenir en la vida de la gente. Unapu e Ixbalanque se alegraron de haber vengado a sus antepasados y de haberse ganado el respeto de los señores. Cuenta la leyenda que los señores del cielo quedaron tan impresionados por los gemelos que se los llevaron a vivir al cielo, convirtiéndolos en la luna y el sol. La civilización maya fue una de las sociedades indígenas más dominantes de la historia, y su folclore y tradiciones se siguen descubriendo y estudiando hoy en día. Vivían en un territorio llamado Mesoamérica. Estaba formado por el actual México y partes de Centroamérica como Guatemala, Belice, Honduras, la península de Yucatán y El Salvador. Vivieron entre 1800 y 900 a.C. y entre 900 y 1500 después de Cristo. Aparte de sus impresionantes leyendas, los mayas eran inventores muy hábiles. Son conocidos por sus calendarios, sistemas de escritura, métodos de cultivo y deportes. Su escritura, por ejemplo, se encontró preservada en edificios y monumentos de piedra, así como en libros raros y cerámica. Se trata de un sistema compuesto por más de 800 jeroglíficos en diversas combinaciones. Se decía que cada uno de esos signos representaba una sílaba. Su sistema de escritura fue descifrado por accidente por Tatiana Proskouryakov, una estadounidense que inicialmente estudió arquitectura. Como no encontró trabajo en su campo, acabó convirtiéndose en mayista por derecho propio, a pesar de no tener formación académica en el tema. Fue la primera en darse cuenta de que el glifo maya de la rana volteada significaba nacimiento y que su glifo de dolor de muelas significaba la fecha en que el rey ascendía al trono. Esto facilitó a los científicos la determinación de las fechas de nacimiento y los nombres de los gobernantes de una determinada dinastía maya. También inventaron el concepto de cero, que se considera una de las mayores innovaciones de las matemáticas, la física y la historia de la humanidad en general. Por supuesto, en ese entonces la gente ya entendía la idea de no tener nada, pero el concepto de cero como número es un invento relativamente nuevo. Un dato curioso sobre los mayas es que les gustaban mucho los sombreros. Cuanto más grande era, más importante parecías. No solo era una especie de declaración de moda, sino que también les hacía parecer más altos, lo que era muy importante para su estética. Los maya también idearon uno de los calendarios más intrincados y complejos de la historia de la humanidad. Fue el primero en utilizar el cero como marcador de posición. Su calendario terminó el 21 de diciembre de 2012, lo que llevó a algunas personas a creer que se traducía en el fin del mundo. Obviamente no fue así. Sucedió que la fecha coincidió con el final de un ciclo maya de años. Pero ya sabes, por muy avanzados que estuvieran en ciencia y astronomía, cometieron algunos errores. Uno de ellos fue su creencia de que el mundo era plano. Su teoría era que las 4 esquinas del mundo estaban vigiladas por los señores hermanos, que evitaban que el cielo cayera sobre sus tierras. Sin embargo, hay que quitarse el sombrero ante sus menús, ya que eran conocidos comedores de chocolate. Convirtieron el comer chocolate en una forma de arte. Sin embargo, la bebida que preparaban no era como el chocolate caliente que disfrutamos hoy en día. Su receta consistía en mezclar cacao con agua, miel, chile, harina de maíz y otros ingredientes para hacer una bebida espumosa y picante. El ritual de beber cacao era una parte fundamental de sus celebraciones. Aún no hemos terminado de descubrir todos los aspectos asombrosos de su arquitectura y civilización. Hace solo unos años se encontró una pirámide maya en Toniná, en el estado mexicano de Chiapas. Se calcula que tiene más de 1000 años. La razón por la que los arqueólogos no la hallaron durante tanto tiempo fue que yacía oculta bajo lo que se creía que era una colina natural. Recientemente se han descubierto las ruinas de 2 ciudades mayas en el estado mexicano de Campeche. ¿Por qué no las habíamos encontrado hasta ahora? Pues porque estaban ocultas por una vegetación muy espesa que dificultaba el acceso a los arqueólogos. Los mayas no desaparecieron sin más. Sus descendientes siguen viviendo hoy en día en sus tierras ancestrales. Puedes encontrarlos en Guatemala, por ejemplo, donde los mayas constituyen la mayoría de la población. En general, la etnia maya engloba a personas que hablan distintas lenguas mayas, como el yucateco, el quiché, el quechí o el mopán. No tenían ni idea de lo que era un día de spa, pero a los mayas les encantaba sudar de vez en cuando. En los alrededores de los antiguos yacimientos mayas se descubrieron cabañas para sudar. Estaban construidas en piedra o adobe. Estas salas eran una parte esencial de sus rituales de limpieza y cuidado de la salud.
Una de las primeras se encontró en Cuello, al norte de Belice, y parece datar de hace 3000 años. Una de las partes más importantes de la cultura maya era un juego de pelota al que llamaban pits. Tenía un significado tanto político como espiritual. Podemos ver canchas de pelota en partes importantes de los yacimientos arqueológicos mayas. El objetivo principal del juego era pasar una pelota de goma por un aro de piedra muy alto sin usar las manos. Básicamente era una combinación de fútbol y baloncesto. Sin embargo, podía tener graves consecuencias. A veces, el perdedor podía incluso perder la vida. No, había mucho en juego. Debido a este juego y la necesidad de pelotas hinchables, los mayas fueron una de las primeras culturas en utilizar el caucho. Lo fabricaron con látex natural. Había diferentes tipos, los cuales dependían de las sustancias naturales con las que se mezclaba el látex. Hay un lugar increíble en Etiopía, África Oriental, llamado Hadar. Este sitio es un tesoro, ya que encontramos montones de fósiles de animales antiguos allí. Y entre esos restos descubrimos algo muy especial: los fósiles de una criatura llamada Australopithecus afarensis. Uno de estos individuos fue encontrado casi completo. Podrías conocerlo hoy con el nombre de Lucy, en honor a una famosa canción de los Beatles. Lucy era una pequeña dama, de la altura de una mesada de cocina. Ella vivió hace 3.200.000 años y se convirtió en una gran celebridad cuando la encontramos en 1974. Nos ayudó a aprender más sobre nuestros antepasados más antiguos, los llamados Australopithecus. Hace alrededor de 10 a 12 millones de años, hubo un grupo de animales que se dividió en dos ramas. Una de las ramas condujo a los simios modernos, mientras que la otra condujo a los humanos. La separación ocurrió porque un grupo decidió quedarse en los árboles y se convirtieron en lo que ahora llamamos gorilas, chimpancés y orangutanes, que se desplazaban usando sus 4 extremidades y vivían en los bosques. Pero el otro grupo vivía en el suelo y terminó caminando sobre 2 piernas. Debido a eso, sus cerebros comenzaron a hacerse más grandes con el tiempo. Y, después de millones de años, se convirtieron en monos calvos que ven videos en YouTube. Sí, ya sabes quién eres. Lucy, al igual que otros australopithecos, era algo diferente de nosotros. Aún se veía como un simio y vivió durante una etapa de transición. Podía caminar sobre 2 piernas, pero no lo hacía todo el tiempo. A veces trepaba árboles, igual que un mono. Ella y sus compañeros fueron uno de los primeros pasos en la evolución humana. Luego apareció una nueva rama de la evolución: el Homo habilis, u hombre hábil. Fueron los primeros miembros del género Homo porque fueron quienes comenzaron a desarrollar herramientas de piedra y mostraron la primera creatividad humana. Probablemente usaban estas herramientas para recolectar y procesar alimentos. Encontramos las primeras pistas sobre ellos en los años 60. Caminaban por África Oriental hace unos 3 millones de años. Eran bastante pequeños, de aproximadamente 140 centímetros de altura. Ya no trepaban árboles y mayormente caminaban por el suelo. La forma de su cráneo ya se parecía a la nuestra, a diferencia de la cabeza en forma de pera de los australopithecos. Eso se debe a que tenían cerebros más grandes. Después de ellos, tuvimos al Homo erectus, el hombre erguido. Vivieron hace unos 2 millones hasta 70.000 años atrás. El nombre sugiere que esta fue la primera especie que caminó sobre 2 piernas casi todo el tiempo. También fueron los primeros en migrar fuera de África y se expandieron hacia Asia y Europa. Y aquí tuvimos el verdadero avance. Los representantes del Homo erectus tenían cerebros aún más grandes y aprendieron a crear herramientas más creativas y avanzadas. Hicieron los primeros chopper, hendedores y martillos, y usaron lascas como raspadores y cuchillos. Probablemente utilizaban muchas cosas: madera, corteza e incluso hierba para hacer las primeras cuerdas y sogas. Con todo eso, aprendieron a cazar grandes animales y probablemente cazaban juntos con frecuencia. También fueron los primeros en comenzar a usar el fuego, lo que cambió nuestra historia para siempre. Con el tiempo, surgieron más especies de Homo, incluyendo a los famosos neandertales. Se los conoce por sus raíces europeas y se separaron de nosotros hace unos 400.000 años. Aunque compartimos un ancestro común, no evolucionamos de los neandertales.
Ellos eran una rama separada. Todos los neandertales se extinguieron, pero nuestra rama evolutiva coexistió con ellos hace mucho tiempo. Los neandertales eran ingeniosos. Cazaban tanto criaturas terrestres como marinas. Dejaron miles de herramientas de piedra e incluso decoraron cuevas con pinturas. También tenían sus propias ceremonias. Por ejemplo, comenzaron a enterrar a los que fallecían. Quizás notaron que dejarlos a la intemperie llevaba a la propagación de enfermedades y atraía a los carroñeros. Pero también mostraban cuidado y amor en sus rituales funerarios. Luego, llegó el turno de los Homo sapiens arcaicos. Vivieron hace aproximadamente 500.000 a 200.000 años y emergieron en África y Europa. Esta fue la última etapa entre nuestros ancestros y la especie moderna, el Homo sapiens. El cerebro seguía haciéndose más grande. Empezaron a mostrar comportamientos más complejos. No solo entierros y herramientas de piedra interesantes, sino también estrategias de caza inteligentes y planificación para el futuro. Tal vez hayan tenido una dieta diversa que incluía tanto la caza como la recolección. Y finalmente, llegamos al Homo sapiens anatómicamente moderno. Surgieron hace aproximadamente 200.000 años en África. Tenían una estructura esquelética y un tamaño cerebral similar al de los humanos modernos, y su comportamiento era bastante parecido al nuestro. Formaban estructuras sociales complejas y comenzaron a pensar en símbolos. Emigraron fuera de África hace unos 60.000 años y se expandieron por todo el mundo. Así fueron reemplazando a otras especies de homínidos, como los neandertales. Comenzaron a crear sus primeros lenguajes y a formar sus primeras palabras, que probablemente eran muy simples, como A para llamar a alguien y Ma para los bebés. Después de evolucionar a nuestra etapa final, comenzamos a avanzar en nuestro desarrollo cultural y tecnológico. Este desarrollo se aceleró mucho en los últimos 200.000 años. Hace unos 12.000 años comenzó el período neolítico, también conocido como la Nueva Edad de Piedra. Marcó el final del período glacial. Los humanos empezaron a vivir en aldeas establecidas en lugar de moverse constantemente. Este cambio fue provocado por la llegada de la agricultura, que les permitió a las personas cultivar cosechas y criar animales como cabras y ovejas. Los humanos comenzaron a domesticar animales, como los perros ovejeros, para el pastoreo. También comenzamos a crear las primeras obras de arte y dejamos dibujos famosos en las cuevas. Huellas de manos, animales, principalmente vacas, escenas de caza y muchos otros. Incluso creamos la primera moneda. Comenzamos a usar fichas de arcilla para las transacciones. Esto marcó el inicio del comercio y el uso del dinero. Y finalmente llegó la escritura, y desde entonces los acontecimientos podían ser registrados y transmitidos a través de registros escritos. Fue entonces cuando la historia comenzó oficialmente. Desde ese momento vimos el desarrollo de la agricultura, el surgimiento de sociedades complejas, la invención de la escritura y la rueda, y la aparición de civilizaciones. Nuestras herramientas se hicieron cada vez más sofisticadas, las lenguas aparecieron y surgieron las diversas culturas y sociedades que se ven hoy en día. Entonces, ¿por qué hemos dejado de evolucionar? La verdad es que no lo hemos hecho. La evolución humana es un proceso continuo, aunque no es tan dramático como en otros momentos. Nos adaptamos a diferentes entornos, tenemos distintos tonos de piel, apariencias, tamaños corporales y mutaciones genéticas que han generado características como la tolerancia a la lactosa o la resistencia a ciertas enfermedades. Pero el mundo en el que vivimos hoy es muy diferente del que habitaron nuestros antepasados. No sufrimos tanto porque hemos desarrollado tecnología, cultura y sistemas sociales. Gracias a esto, la evolución se ha ralentizado, dado que estamos bien como estamos ahora. Lo que empezamos a experimentar es una evolución cultural en lugar de una física. Además, 200.000 años es un lapso bastante corto, considerando la escala temporal del universo o incluso de nuestra Tierra. Deberíamos ver qué nos sucede en cientos de miles de años. Yo no estaré aquí para entonces, pero hay algunas teorías al respecto. Existe la idea de que, en el futuro, los humanos y las máquinas podrían fusionarse en un superser. Lo llamamos singularidad tecnológica, un estado en el que nosotros, los humanos, llevaremos nuestras tecnologías a tal punto que no podremos controlar más su desarrollo. Por ejemplo, si la IA se vuelve tan avanzada que cambia por completo nuestra vida.
A pesar del auge actual de la IA, no deberíamos preocuparnos demasiado porque tome el control del mundo, al menos no en las próximas décadas. Todo lo que hemos desarrollado ahora es inteligencia artificial débil, es decir, pequeñas simulaciones. Pueden parecer aterradoras para quienes no saben mucho sobre la IA, pero la verdad es que aún les falta mucho para alcanzar la gran complejidad del cerebro humano, sin mencionar la conciencia. Sin embargo, muchas personas creen que es solo cuestión de tiempo que la IA alcance este nivel de inteligencia, y entonces nuestro mundo podría cambiar para siempre. Hay otras posibilidades también. Por ejemplo, algún día podríamos alcanzar un nivel en el que nos fusionemos con las máquinas y aprendamos a subir nuestra conciencia a la nube. En ese caso, podríamos convertirnos en una mente colmena a partir de la comunicación por Internet, y así nuestra conciencia sería compartida y gigantesca. Sin importar lo que pase en el futuro, algo es seguro. La tecnología está cambiando rápidamente y nos afectará a todos tarde o temprano. Empecemos un salvaje experimento mental. ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar mágicamente a ver a todos nuestros antepasados en orden cronológico? ¿Podríamos hablar con ellos y realmente formar algún tipo de conexión? ¿Y hasta qué punto podríamos volver atrás pero sin dejar de estar conectados con ellos? Bueno, veamos. Los primates eran los parientes extravagantes de otros mamíferos. Hace alrededor de 85 millones de años, durante el período Cretácico tardío, tomaron su propio camino y se convirtieron en los primeros de su tipo. La evolución humana es muy complicada y no podemos trazar una línea distintiva de dónde comenzó. Pero vamos a comenzar con los homininos. Los homininos son un grupo de primates que incluyen todas las especies que condujeron al Homo sapiens. Entonces imagina que saltas en tu supergenial máquina del tiempo y aterrizas en el pasado, mucho antes, cuando los homininos andaban por ahí. ¿Qué pasaría? Para empezar, te encontrarías con estas peculiares criaturas paseando con sus cuerpos cortos y peludos, caras curiosas y ojos grandes. Pueden parecer un poco diferentes a ti, pero eso es lo divertido. Eran excelentes trepadores y extremadamente curiosos sobre el mundo exterior. Se alimentaban de frutas, nueces y cualquier cosa que se encontraran en la naturaleza. Y sí, aunque te resulte sorprendente, los humanos no somos carnívoros por naturaleza. Originalmente todos éramos veganos. Por supuesto, con ellos deberías olvidarte de una comunicación adecuada. Pero aún así, los primates eran increíblemente inteligentes. Por lo tanto, un buen juego de charadas podría funcionar. Podrías hacer mímicas para ganarte su cariño con gestos amigables, y estarían emocionados de ver a un viajero futurista como tú. Estos homínidos eran seres curiosos, por lo tanto, probablemente estarían muy interesados en ti si fueras amigable con ellos y les dieras algo de comida. A continuación, pasemos al Homo habilis y al Homo erectus. Su período, la Edad de Piedra, comenzó hace aproximadamente 2,6 millones de años. Como puedes adivinar, fue el momento en que empezamos a usar herramientas de piedra. La Edad de Piedra duró cerca de 3,4 millones de años y terminó entre el 4000 a.C. y 2000 a.C. Terminó con el comienzo de la metalurgia. El Homo habilis, u hombre hábil, fue como el MacGyver de la Edad de Piedra. Estas astutas criaturas fueron las primeras en usar herramientas de piedra. Y el Homo erectus era el hombre erguido. Ellos fueron un poco más recientes. Como su nombre lo sugiere, fueron los primeros en caminar sobre dos piernas como nosotros. Pueden haber lucido un poco diferentes a los humanos modernos, pero, bueno, ya me entiendes. ¿Cómo eran sus vidas? Bueno, seguían siendo verdaderos supervivientes. Al Homo erectus le encantaba explorar y manipular cosas. Hacía herramientas de piedra sencillas como rocas afiladas para cortar y raspar. Básicamente, estos fueron los primeros inventores. El Homo erectus era bastante aventurero. Dejó África y viajó a tierras lejanas para explorar nuevos territorios. Fueron los primeros en pisar lugares como Asia y Europa. Vivían en cuevas o refugios simples hechos de palos y pieles de animales. Y no olvidemos su alocado sentido de la moda. Las pieles de animales y las hojas eran sus atuendos en tendencia. Pero no pienses que solo se sentaban todo el día. Eran cazadores y recolectores. Buscaban deliciosas frutas, nueces e incluso cazaban animales. ¿Cómo te comunicarías con ellos? Bueno, usaban gruñidos simples, gestos y lenguaje corporal para entenderse entre sí. Entonces, si te encontraras con el Homo habilis y el Homo erectus, te esperaría una aventura salvaje. Podrías mostrarles tecnología avanzada para impresionarlos y enseñarles algunos trucos nuevos y geniales. Los siguientes en nuestra lista son el Homo heidelbergensis y los neandertales.
El Homo heidelbergensis era como el primo mayor y genial de los neandertales y nosotros. Vivió hace alrededor de 800.000 a 200.000 años. Imagínatelos fuertes y robustos, con cerebros grandes en comparación con sus parientes más antiguos. Eran fabricantes de herramientas expertos y les encantaba explorar lugares nuevos. Los neandertales vivieron en Europa y Asia desde hace 400.000 hasta 40.000 años. Eran extremadamente inteligentes y tenían sorprendentes adaptaciones al frío. Con sus cuerpos gruesos y fuertes y sus grandes narices, podían soportar inviernos helados como campeones. Tanto el Homo heidelbergensis como los neandertales eran hábiles cazadores y recolectores. Perseguían mamuts y otros grandes animales con lanzas afiladas que ellos mismos fabricaban. Pero no todo era rudo y duro. También sabían cómo divertirse. Los neandertales creaban arte y expresaban sus emociones y conexiones entre sí. Con ellos podrías dibujar imágenes en la tierra, bailar y hacer gestos. Entenderían la idea. Y finalmente nos encontramos con el Homo sapiens. Imagina esto. Te despiertas en una cueva con tu familia. Tratas de mantenerte caliente junto a una hoguera que titila. La caverna es bastante acogedora, ¿verdad? Pero no hay casas permanentes aquí. Eres parte de una tribu nómada, por lo que te mueves hacia donde la comida sea mejor. Eso sí, al menos tienes algunas herramientas ingeniosas para sobrevivir. Toma tu impresionante lanza hecha a mano, creada luego de observar a otros o quizá inventada por tu genialidad. Es hora de salir a cazar mamuts. Y si estos animales no colaboran, simplemente recolectan nueces, bayas y huevos de pájaros. Los humanos de la Edad de Piedra eran verdaderos gourmets. Hacían harina de avena y sazonaban las cosas con cebollas silvestres y semillas de mostaza. También había artistas. Utilizando minerales y huesos, creaban imágenes impresionantes e incluso flautas para un entretenimiento musical alrededor de la hoguera. Todavía solo podrías comunicarte mediante el lenguaje corporal y las expresiones faciales, pero los Homo sapiens eran más inteligentes que sus antecesores, así que incluso podrías enseñarles gestos básicos y su significado, como levantar las manos para decir mamut y cosas así. Podrías intentar hacer un baile peculiar o una giga alegre. Eso sin duda captaría su atención. Pero esta no sería la única forma de comunicarse. A la gente de la Edad de Piedra le encantaba dibujar y hacer flautas, así que podrías unirte completamente a la diversión creativa. Demuestra tus habilidades artísticas con un dibujo o dos, o quizá incluso tocando algunas melodías. No te preocupes, quedarían impresionados con tus habilidades, incluso si no estás tan alejado de ellos. Pero las herramientas definitivamente serían el camino a sus corazones. Si llevaras algunos dispositivos útiles o increíbles invenciones de nuestro tiempo, quedarían súper impresionados. Solo deberías crear una herramienta sencilla del futuro que pudiera facilitarles la vida y te amarían al instante. Entonces, aunque quizá no tuvieras la oportunidad de mantener debates filosóficos profundos con el grupo de la Edad de Piedra, aún podrías compartir buenos momentos. Aprender es el camino a seguir. Además, a pesar de que la vida era más corta en aquel entonces, con un promedio alrededor de 30 años, aún era tiempo suficiente para encontrar una pareja y tener hijos. Aunque, el rango de posibles parejas podía ser un poco limitado, así que dejemos ese tema para otra ocasión. Solo agárrate bien de ese hacha por la noche porque, bueno, a veces nuestros antepasados se comían entre sí y les gustaba llevar a cabo algunas batallas de descabezar. Vaya, terminemos nuestro viaje con la Edad de Bronce, solo por diversión. Esta época interesante duró desde alrededor de 3300 hasta aproximadamente el 1200 a.C. ¿Y sabes qué? Estaban totalmente a favor de ese metal fuerte llamado bronce. Fue el periodo en el que la gente se volvió creativa y comenzó a utilizar bronce para hacer todo tipo de cosas interesantes. El bronce es una combinación de cobre y estaño, lo que lo hacía más duro y duradero que cualquier otro material de la época. Impresionantes civilizaciones comenzaron a surgir en todas partes. Producían su propio bronce fundiendo cobre y mezclándolo con estaño o lo comerciaban con otros lugares. Por lo tanto, al adentrarse en esta era antigua, te asombrará la vista de bulliciosas ciudades de la Edad de Bronce con majestuosas puertas de bronce, increíbles mercados y grandiosos templos dedicados a poderosos dioses. Durante la Edad de Bronce finalmente desarrollamos el lenguaje y la escritura. Mesopotamia y Egipto fueron los pioneros con su sofisticado cuneiforme y jeroglíficos, los sistemas de escritura más antiguos que existen. Básicamente eran los reyes de la caligrafía. Recuerda, el lenguaje podría ser un poco diferente. Escucharías palabras desconocidas, pero con estos humanos al menos podrías usar dibujos, arte y muchas otras cosas para comunicarte. De todos modos, así sería conocer a nuestros antepasados.
¡Qué salvaje viaje a través del tiempo! Así que recuerda valorar nuestro pasado y apreciar las maravillas de nuestro mundo moderno. Mantente sintonizado. Allá por diciembre de 2012, muchas personas estaban muy inquietas por la idea de que el mundo podría terminar en algún suceso catastrófico. Todo era culpa del famoso calendario maya. Esta antigua forma de medir el tiempo había sido objeto de interminables especulaciones, pero uno de sus mayores misterios fue un conteo de 819 días encontrado en algunas versiones del calendario. Nadie podía explicar por qué estaba ahí o cómo funcionaba hasta que un grupo de investigadores de Cambridge pudo finalmente descifrar el código. Primero lo primero, ¿cómo funciona el calendario maya? Bueno, el sistema que usaba la civilización maya para contar los días se basaba en algo que ahora llamamos la rueda calendárica. Son como 3 engranajes entrelazados o 3 ciclos que trabajan juntos. El primero es un año solar de 365 días conocido como Haab. El segundo es un ciclo de 20 nombres. Y el tercero es un ciclo de 13 números que forma un calendario sagrado de 260 días llamado Solkin. Así como diríamos algo como 25 de diciembre de 2025, ellos nombraban sus días en función de cómo se alineaban estos 3 ciclos. Por ejemplo, aquí tenemos el día 3 Manik y el 14 del mes Bob. Se necesitan 52 años para que los 3 ciclos se alineen de la misma manera nuevamente. Después de eso, los días comienzan a repetirse. Pero aquí es donde las cosas empiezan a complicarse y a volverse más misteriosas. En algunos monumentos mayas también se han encontrado inscripciones enigmáticas que apuntan a la existencia de otro ciclo, la cuenta de 819 días. Hay unos 20 ejemplos de estas inscripciones, principalmente halladas en lugares como Palenque y Yaxchilán en México. Así que no parecía ser aleatorio en absoluto y este calendario debía estar ocultando un gran secreto. Las primeras investigaciones mostraron que el ciclo de 819 días estaba representado por 4 colores y las direcciones cardinales asociadas a ellos. El negro estaba vinculado al oeste, el rojo al este, el blanco al norte y el amarillo al sur. Los investigadores también descubrieron que este periodo de tiempo podía dividirse en 3 ciclos más pequeños, uno de 9 días, otro de 7 y uno más de 13 días. Si los multiplicas obtienes 819 días. Bastante interesante, pero ¿por qué lo hicieron? Este esquema de color y los 3 ciclos parecían un nivel básico de interpretación y los expertos estaban seguros de que su verdadero propósito aún estaba oculto. Otra cosa que los investigadores notaron es que este extraño conteo de días se mostraba principalmente usando un glifo Y seguido de un número. Pero en algunos casos también añadían un glifo que representaba a Kawil. Este era un poderoso dios maya asociado con la creación y el rayo. Usualmente se simbolizaba con una antorcha que salía de su frente que representaba la chispa de la vida. Pero en los años 90, un estudio sugirió que cuando la inscripción de Kawil mostraba humo o fuego saliendo de su frente, en realidad representaba a los planetas Júpiter o Saturno o quizás a ambos. Espera, eso significa que el conteo de 819 días podría estar relacionado de alguna forma con ambos planetas. A partir de ahí, la investigación se centró en averiguar cuál podría ser ese vínculo. La primera conclusión es que este calendario tal vez haya ayudado a los mayas a seguir los movimientos de esos planetas. Luego comenzaron a notar algo interesante. Estos ciclos podrían estar específicamente vinculados a los períodos sinódicos de Júpiter y Saturno. Por períodos sinódicos nos referimos al tiempo que tarda un cuerpo celeste como un planeta en regresar a la misma o casi la misma posición vista desde la Tierra. Mientras que esta posibilidad era bastante emocionante, algo no cuadraba del todo. Cada planeta se mueve de manera muy diferente y tratar de encajar varios planetas en un periodo de 819 días no parecía funcionar. En otras palabras, este sistema de calendario dividido en 4 partes y codificado por colores era demasiado breve para alinearse perfectamente con los periodos sinódicos de los planetas visibles. Parece que volvemos al principio. Este misterio tuvo a la gente rascándose la cabeza durante años hasta que en el año 2023 los especialistas se dieron cuenta de que quizás lo estaban viendo de forma equivocada. Los investigadores tenían que cambiar su perspectiva. En lugar de ver este sistema como 819 días, debían considerar el número como la representación en líneas de tiempo. Y este periodo podría ser solo una pequeña parte de un calendario mucho más grande. Como ya dijimos, este ciclo parecía coincidir con el periodo en el que un planeta se volvía visible para las personas en la Tierra. Para demostrar que estos 819 ciclos eran líneas temporales y no días reales, los investigadores necesitaban un planeta que pudiera servir como punto de partida para respaldar su teoría.
En este caso fue Mercurio, y hay una razón bastante simple para eso. El período sinódico de Mercurio es de 117 días, lo cual encaja perfectamente en la cuenta del calendario. Es decir, si tomas 819 y lo divides por 117, obtienes el número 7. Así que Mercurio es el único planeta visible cuyo ciclo sinódico encaja en este período como números enteros. Perfecto, ahora tenían un punto de partida sólido. A partir de ahí necesitaban expandir el calendario. Al aumentar su longitud a 20 períodos de 819 días, de repente emerge un patrón. Y así todos los ciclos sinódicos de los planetas encajan perfectamente en el sistema. Por ejemplo, el período sinódico de Saturno de 378 días se alinea perfectamente tras 6 ciclos de 819 días. Venus se alinea cada 5 ciclos, Júpiter cada 19 ciclos, y Marte, que es el que más tarda, necesita 20 ciclos. En otras palabras, tarda alrededor de 45 años que Marte se alinee con los períodos sinódicos de todos los planetas visibles. Entonces, así es como los investigadores determinaron que la antigua civilización no se refería a días, sino más bien a líneas de tiempo. Los astrónomos mayas idearon este conteo como parte de un sistema calendario más amplio de 20 períodos. Pero entonces surge una pregunta: ¿por qué era tan importante para los mayas estudiar los períodos sinódicos? Bueno, aún no tenemos respuestas específicas sobre este misterioso calendario, pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que los mayas creían en la poderosa influencia del cosmos en la vida diaria, así que tal vez querían analizar cómo los movimientos de todos los planetas visibles se alineaban con sus otros calendarios. Por supuesto, este sistema es solo una parte del sorprendente y avanzado entendimiento de la astronomía que tenían los mayas. Y no se trataba solo de usar ciclos astronómicos para la siembra y la cosecha, también tenían un conocimiento extremadamente específico como la capacidad de predecir eclipses solares. Los arqueólogos creen que la conexión de los mayas con las estrellas se refleja en las ruinas de su mundo. Tomemos como ejemplo la famosa pirámide de la antigua ciudad de Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán, México. Si observas detenidamente la base de su escalera, verás la cabeza de una serpiente tallada en piedra. Pero aquí está la parte más asombrosa. Durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración, el sol proyecta sombras triangulares precisas en la escalera. Esto crea la ilusión de una serpiente deslizándose por los escalones. Otro ejemplo de cómo utilizaron su conocimiento de astronomía en sus templos se encuentra en Tikal, Guatemala. Construida alrededor del año 1 de nuestra era, esta pirámide es considerada uno de los primeros complejos astronómicos de los mayas. Su alineación y orientación les permitía seguir y calcular solsticios y equinoccios con increíble precisión. Los mayas eran astutos observadores del cielo. Así como nosotros tenemos modernos observatorios de alta tecnología con cúpulas redondeadas, ellos tenían algo similar. Te presento el caracol. El nombre se refiere a la escalera en espiral que está dentro de la torre. Construido alrededor del año 906, era el lugar perfecto para observar todos los cambios en el cielo y rastrear los movimientos del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. A diferencia de nosotros hoy en día con nuestros telescopios, satélites y herramientas avanzadas, los mayas dependían por completo de la observación a simple vista, y eso hace que sus logros sean aún más increíbles.